Tal vez en algún momento hayas sentido algo extraño que no logras explicar. Suena el timbre. Alguien quiere pasar, conversar, compartir un momento, pero por dentro ser una incomodidad. Una resistencia sutil, una necesidad profunda de decir que no. No es que detestes a las personas, ni que tengas un problema con el mundo. Simplemente prefieres que tu hogar permanezca en calma. Que tu rutina siga intacta y que tu energía no se vea alterada. Si esta sensación te resulta familiar, respira hondo porque en este momento vamos a adentrarnos en un tema que muy pocos se atreven a confesar, la incomodidad genuina, íntima y muchas veces incomprendida de quienes no toleran que otros se rompan en su espacio personal. Y no, esto no significa que seas descortés o antisocial, según Carl Jung, el padre de la psicología analítica. Este comportamiento puede estar revelando algo mucho más profundo acerca de tu naturaleza. Hoy conocerás 6 verdades que, según Jung, explican por qué algunas personas simplemente no disfrutan de recibir visitas y por qué esto no solo es algo natural, sino también una señal de que, en tu interior, está ocurriendo un proceso psíquico valioso. Así que quédate conmigo hasta el final, porque si alguna vez te has sentido culpable por querer estar solo, tal vez hoy descubras que esta necesidad tiene más que ver con tu evolución psicológica que con cualquier carencia de carácter. Antes de sumergirnos en las ideas que Jung nos dejó, piensa en lo siguiente: ¿alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen llenarse de energía en medio de reuniones, fiestas o encuentros improvisados? En cambio, tú, con solo imaginar que alguien cruza la puerta de tu casa, ya te sientes agotado. Puede que te guste conversar, que mantengas buenas relaciones y que disfrutes de la compañía, pero cuando se trata de permitir que otros ocupen tu espacio, algo en tu interior se cierra. Es como si tu vitalidad se drenara simplemente con la presencia ajena. Y sí, existe una explicación. Carl Gustav Jung, una de las figuras más influyentes de la psicología del siglo XX, fue quien popularizó los términos introvertido y extrovertido. Sin embargo, no se trataba para él de simple timidez o de ser más o menos sociable. Hablaba de la orientación de la energía psíquica. El extrovertido, según su teoría, dirige su energía hacia el mundo exterior, alimentándose del contacto y de los estímulos que le ofrecen los demás. Es decir, lo que está fuera le nutre. El introvertido, en cambio, posee un mecanismo casi opuesto: recarga su energía hacia adentro. Su alimento proviene del silencio, la introspección y el tiempo a solas. Cuando pasa demasiado tiempo expuesto a lo externo, conversaciones largas, visitas inesperadas, ruido constante o interrupciones, su mente comienza a cerrar puertas, no por arrogancia, sino por una auténtica necesidad de preservar su equilibrio interior. Aquí reside la clave: no disfrutar de recibir visitas no es un defecto social, sino un reflejo directo de la manera en que tu energía se organiza. Si eres más introvertido, aunque quizás ni tú mismo lo reconozcas, tu hogar no es solo un sitio físico, es un santuario, un refugio, el lugar donde tu energía se reorganiza y donde tu psique encuentra alineación. Cuando alguien penetra en ese entorno, por más que sus intenciones sean buenas, es como si removiera hilos invisibles que has pasado el día entero ordenando. La sola presencia de otro exige que actives tu persona, esa máscara social que utilizamos para interactuar, lo que inevitablemente te aleja de tu centro. Y eso, créeme, es agotador. Jung sostenía que la introversión no es una elección consciente, sino una orientación natural del alma, y que luchar contra este impulso interno solo provoca mayor conflicto y fatiga. Mucha gente comenta: tal persona es muy cerrada, nunca invita a nadie a su casa. Lo que pocos entienden es que, muchas veces, lo que se interpreta como frialdad o desinterés es, en realidad, una forma de autoprotección. Es un escudo psíquico, una frontera invisible, que el inconsciente levanta para resguardar lo que hay dentro. Jung denominó a este fenómeno la sombra. La sombra es esa parte de nosotros que no siempre conocemos, pero que permanece ahí, silenciosa, guiando nuestras emociones, nuestras reacciones y nuestras molestias más profundas.
Cuando permites que alguien entre en tu casa, no solo abres una puerta física, también concedes acceso a un territorio donde tu energía está en su estado más puro y vulnerable. Es en ese momento cuando la sombra puede comenzar a manifestarse. Ella guarda todo aquello que por diversas razones hemos reprimido, rasgos de personalidad que ocultamos, miedos antiguos, recuerdos sin resolver, incluso resentimientos que nunca hemos verbalizado. Imagina la escena, una visita llama a la puerta, se sientan a charlar y, en lugar de relajarte, notas que algo en ti se tensa. Una sensación extraña crece sin que puedas identificar con precisión el motivo. Lo que ocurre es que, sin querer, esa persona ha tocado un punto ciego de tu psique. Algo que tú mismo no has querido mirar y que permanece escondido en tu sombra. Por eso Jung afirmaba, lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. A veces ese destino adopta la forma de un malestar social, de una reunión aparentemente inofensiva que, sin saber por qué, despierta en ti irritación, sensación de invasión o un deseo físico de que la otra persona se marche. No se trata de soberbia, sino de un mecanismo inconsciente que busca proteger tu integridad interior. Ahora bien, la sombra no contiene únicamente aspectos negativos, también custodia talentos ocultos. Verdades que aún no te has atrevido a vivir y posibilidades que han sido silenciadas. Cuanto más vives en la superficie, tratando de complacer, de ser siempre correcto, de forzar interacciones que no deseas, menos espacio le das a tu alma para respirar. Así que, si sientes incomodidad al recibir visitas, tal vez sea tu sombra la que te está diciendo, escucha, necesitas silencio, necesitas espacio, necesitas reencontrarte contigo mismo. Atender este llamado es un acto de valentía. Piénsalo, esa sensación de alivio que aparece al llegar a casa después de un día lleno de obligaciones, esa necesidad de cerrar la puerta. Quitarte los zapatos, respirar hondo y simplemente existir, tiene un significado profundo. Para la psicología junguiana, la casa no es solo un refugio físico, sino un símbolo de la psique, un reflejo de tu estado interno. Por eso, cuando alguien cruza ese umbral, no se trata únicamente de una visita entrando a una sala, sino de una energía ajena irrumpiendo en un territorio sagrado. Jung creía que los símbolos hablan más de nosotros que las palabras, y consideraba que el hogar es uno de los símbolos más potentes de la mente. Representa el sí mismo, el centro de nuestro ser, el lugar donde todo se ordena, se equilibra y se sana. Cada estancia de la casa puede verse como una faceta de nuestra personalidad. El dormitorio, nuestra intimidad; la sala, nuestra máscara social; la cocina, la nutrición emocional; el sótano, nuestro inconsciente; el ático, nuestros pensamientos elevados; y la puerta principal, la frontera que separa el yo del otro. Cuando alguien la atraviesa, tu inconsciente lo percibe como una entrada de algo externo, con su propio bagaje de emociones, pensamientos y tensiones. Si eres una persona sensible, con inclinación a la introspección, o estás transitando el proceso de individuación de ese camino de convertirte en quien realmente eres. Este tipo de interacción puede resultarte especialmente desgastante. Jung no veía la casa como una fortaleza que aísla del mundo, sino como un espejo interior. Sentirte cómodo en tu hogar es señal de que hay armonía dentro de ti. En cambio, percibir que las visitas alteran tu paz, rompen el silencio o modifican la atmósfera puede ser una señal de que tu inconsciente intenta decirte, todavía no estoy listo para abrir las puertas, y está bien así. Proteger tu casa es, en el fondo, protegerte a ti mismo. No se trata únicamente de una preferencia social, sino de un patrón que está profundamente ligado a la manera en que procesamos el mundo interno y externo. En el caso de quienes se identifican más con la introversión, cada interacción social implica un gasto considerable de energía psíquica. No es que la compañía de otros sea desagradable en sí misma, sino que, al igual que una batería que se descarga con el uso constante, su energía interna se consume más rápido cuando hay demasiados estímulos alrededor.
Este proceso es invisible para el observador casual, pero muy real para quien lo experimenta. La mente necesita pausas para ordenar ideas, para filtrar emociones y para recuperar la claridad que se diluye en medio del ruido constante. A esto se suma el papel de la máscara social, ese conjunto de actitudes y respuestas que adoptamos para interactuar con los demás. Carl Jung llamó a esta máscara persona y explicó que es una especie de interfaz que nos permite funcionar en la sociedad. Sin embargo, cuando nos encontramos en nuestro hogar, ese espacio que consideramos un refugio, activar la persona, puede sentirse artificial y agotador. Recibir una visita obliga a ajustar nuestra energía, a controlar gestos, a sostener conversaciones, incluso cuando nuestro interior pide calma. Es un esfuerzo que, repetido con frecuencia, puede convertirse en una carga emocional. Pero hay un matiz más profundo que suele pasar desapercibido: la presencia de otra persona puede tocar partes de nuestra sombra. Ese territorio de la psique donde se esconden aspectos que preferimos no reconocer. Tal vez un visitante traiga consigo un modo de hablar, una postura o un recuerdo que active emociones que creíamos olvidadas. Sin darnos cuenta, nos sentimos tensos, irritados o inquietos. Y no siempre entendemos por qué. Es como si algo en la atmósfera cambiara y nos obligara a mirar dentro de nosotros mismos, incluso cuando no estamos listos para hacerlo. Esta reacción no es una señal de debilidad, sino una muestra de la profundidad con la que nuestro inconsciente responde a los estímulos humanos. Las personas más sensibles a estas dinámicas desarrollan, con el tiempo, un instinto natural para proteger su espacio vital. Esto no significa aislamiento total ni rechazo hacia los demás, sino una administración consciente de su energía. Se aprende a decir que no con cortesía, a posponer encuentros cuando el ánimo no acompaña, o a limitar la duración de ciertas reuniones para evitar la fatiga emocional. En este sentido, la soledad no se vive como castigo, sino como un bálsamo que permite reequilibrar la mente y el cuerpo. Es importante comprender que esta necesidad de retiro no siempre es entendida por el entorno. A menudo, quien prefiere quedarse en casa es visto como distante o poco sociable, cuando en realidad su motivación es completamente distinta. El deseo de silencio y espacio personal es, en muchos casos, una forma de preservar la salud mental. El problema surge cuando la presión social empuja a la persona a actuar en contra de su naturaleza, lo que puede derivar en estrés, irritabilidad e incluso problemas físicos. Aquí es donde entra en juego la importancia de la autoaceptación y de la comunicación clara con los demás. Explicar, sin culpas ni justificaciones excesivas, que uno necesita tiempo para sí mismo puede evitar malentendidos y fortalecer las relaciones auténticas. Quien se permite estos momentos de introspección descubre, tarde o temprano, que el silencio es fértil. En la quietud, la mente encuentra espacio para procesar experiencias, reorganizar prioridades y escuchar señales internas que, en medio del bullicio, se pierden. Es en esos instantes cuando surgen ideas creativas, cuando se aclaran problemas que parecían irresolubles o cuando simplemente se recupera una sensación de paz que parecía distante. La soledad, en este contexto, deja de ser un hueco vacío para convertirse en un territorio lleno de significado. Desde la perspectiva junguiana, este proceso de recogimiento puede ser parte de lo que Jung llamó individuación, el camino hacia convertirse en quien realmente somos. Este viaje no se completa en multitudes ni en conversaciones interminables, sino en el delicado equilibrio entre la interacción y el retiro. Es como si el alma necesitara respirar a un ritmo diferente, alternando entre la apertura hacia el mundo y el regreso a su propio centro. Cada persona tiene su propio compás y respetarlo es fundamental para mantener la armonía interna. En muchas tradiciones espirituales, este impulso hacia el aislamiento temporal es representado por la figura del ermitaño, no como un personaje triste y apartado del mundo por obligación, sino como un buscador que elige retirarse para escuchar la voz interior. Este arquetipo simboliza la sabiduría que se cultiva en la soledad consciente cuando uno se aleja lo
suficiente del ruido para distinguir lo esencial de lo superfluo. El ermitaño no renuncia a la vida social de forma definitiva. Más bien, la suspende por un tiempo para fortalecerse y regresar con una comprensión más profunda de sí mismo y de los demás. Por eso, es injusto etiquetar a quienes prefieren estos momentos como antisociales o raros. Muchas veces son personas que disfrutan de la compañía, pero de forma medida y significativa, evitando la superficialidad que desgasta y buscando conexiones genuinas que nutran en lugar de agotar. Este discernimiento no es una debilidad, sino una señal de madurez emocional. Saber con quién, cuándo y cómo compartir la energía es una habilidad que no todos desarrollan y que, bien empleada, protege la salud mental a largo plazo. El mundo moderno, con su ritmo acelerado y su constante estimulación, hace que esta necesidad sea aún más crítica. Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones y demandas que reducen al mínimo los espacios de silencio. En este contexto, apartarse por voluntad propia se convierte casi en un acto de resistencia. No se trata de huir, sino de recuperar el control sobre la propia atención y de recordar que la vida no tiene por qué vivirse siempre en modo encendido. Un rato de desconexión puede ser el equivalente emocional de un descanso profundo, algo que renueva más de lo que cualquier distracción externa podría lograr así. Lo que a primera vista parece una simple preferencia por la soledad es, en realidad, un proceso complejo y profundamente humano. Es un diálogo entre la necesidad de conexión y el deseo de preservar la integridad interna. No todos lo entienden. Y no es necesario convencer a todo el mundo, porque este camino es, ante todo, personal. Lo que importa es reconocerlo, respetarlo y permitir que forme parte natural de la vida, sin culpa y sin justificaciones innecesarias. Quien se adentra en esta comprensión descubre que, con el tiempo, el rechazo a ciertas interacciones no proviene de la soberbia ni del desinterés, sino de un refinamiento de la escucha interna. El alma empieza a reconocer con mayor claridad qué personas, lugares y situaciones favorecen su equilibrio y cuáles, en cambio, lo drenan sin aportar nada significativo. Este discernimiento no se de manera inmediata. Es fruto de múltiples experiencias, algunas agradables y otras profundamente agotadoras, que enseñan a medir la energía propia como un recurso limitado y valioso. Cuando uno comienza a ver su bienestar emocional como un tesoro que merece protección, las decisiones se vuelven más selectivas. Se aprende a priorizar conversaciones que aporten sentido, encuentros que inspiren, momentos que construyan en lugar de desgastar. Esto no significa vivir en una burbuja, sino cultivar un filtro natural que impide que cualquier ruido externo penetre en el núcleo más íntimo del ser. En este estado, la soledad deja de verse como un muro que separa, para convertirse en un puente hacia una versión más auténtica de uno mismo. En psicología, existe un concepto llamado regulación emocional que describe la capacidad de manejar las propias emociones para responder de manera equilibrada a las demandas de la vida. Las personas que valoran su espacio y su silencio a menudo son maestras en esta regulación, no porque repriman lo que sienten, sino porque reconocen la necesidad de ordenar primero su mundo interno antes de interactuar con el externo. Esta pausa consciente permite que las emociones se asienten, que las ideas se organicen y que la comunicación posterior sea más clara y genuina. Sin embargo, esta elección de vida no siempre está libre de conflictos internos. Hay momentos en los que la persona siente la presión de complacer a otros, de no decepcionar a familiares o amigos, y se ve arrastrada a compromisos que no desea. Es en estos instantes cuando se pone a prueba la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. Decir no puede ser incómodo, pero es un acto de honestidad que, a la larga, fortalece los vínculos verdaderos. Quienes realmente valoran nuestra compañía aprenderán a respetar nuestros límites, mientras que quienes solo buscan llenar un vacío momentáneo probablemente se alejarán por sí solos. En este sentido, el retiro voluntario se convierte en una especie de higiene emocional,
Así como cuidamos el cuerpo con descanso, alimentación y ejercicio, la mente también necesita su propio régimen de cuidado. El silencio, la lectura, la contemplación de la naturaleza o simplemente el descanso, sin estímulos externos, son formas de nutrir la psique. No hay nada egoísta en ello. Al contrario, una persona que se recarga en soledad suele ser más paciente, creativa y presente cuando vuelve a compartir con otros. Las sociedades antiguas entendían este equilibrio de manera natural. En muchas culturas existían periodos de retiro ritual en los que los individuos se alejaban de la comunidad para meditar, ayunar o reflexionar. Estos intervalos no se veían como una pérdida de tiempo, sino como un requisito para volver renovado al grupo. Hoy, sin embargo, la cultura de la productividad constante nos empuja a estar siempre disponibles a responder mensajes en segundos, a decir sí a todas las invitaciones por temor a quedar fuera. En este contexto, defender el propio espacio es un acto de valentía. El miedo a la soledad que domina a gran parte de la sociedad moderna está, en gran medida, vinculado a la falta de costumbre de estar con uno mismo. Muchas personas se sienten incómodas en el silencio porque allí emergen pensamientos y emociones que han evitado durante años, pero quien se atreve a atravesar ese territorio descubre que no hay monstruos en la oscuridad, sino partes olvidadas de su propio ser que esperan ser escuchadas. Este reencuentro, aunque desafiante, es profundamente liberador. De hecho, podríamos decir que la soledad bien vivida es un espejo que refleja con precisión quiénes somos cuando nadie nos observa. Sin el peso de expectativas ajenas, podemos explorar nuestras verdaderas pasiones, cuestionar creencias heredadas y experimentar una libertad que pocas veces se siente en la interacción social. Es en ese espacio íntimo donde surgen decisiones que transforman la vida, porque nacen desde un lugar auténtico, no desde la presión o el hábito. Claro está que este camino no es para todos, ni pretende convertirse en una regla universal. Cada persona tiene un umbral distinto para la interacción y el aislamiento. Lo importante no es imitar el ritmo de otro, sino descubrir el propio. Algunos necesitarán largos periodos de introspección para sentirse equilibrados, otros apenas unos minutos de silencio al día. Lo esencial es reconocer la señal interna que indica cuándo es momento de abrirse al mundo y cuándo es momento de regresar al refugio personal. En última instancia, aprender a convivir con la propia compañía es una de las habilidades más valiosas que se pueden adquirir. No depende de modas ni de aprobación externa, sino de una relación íntima y continua con uno mismo. Y esa relación, cuando se cuida, se convierte en la base sobre la que se construye todo lo demás. Amistades más sólidas, relaciones más sinceras, proyectos más significativos y una paz interior que no depende de circunstancias externas. Por eso, la próxima vez que sientas la necesidad de cerrar la puerta y quedarte en silencio, recuerda que no estás huyendo de la vida. Estás eligiendo vivirla de un modo que respete tu energía, tu mente y tu corazón. Y en un mundo que insiste en mantenernos siempre conectados hacia afuera, conectar con uno mismo es, quizá, el acto más revolucionario y sanador que podamos realizar.